Bienvenidos, queridos hermanos, de Generación Desafiante al libro de los Salmos, el libro más citado por el Evangelio. Y el día de hoy con una de las frases más estremecedoras que hemos escuchado de la boca del Mesías, una que descubriremos que fue tomada del Salmo 6. Así que pon mucha atención para descubrir tal vez una de tus frases favoritas del Mesías que fue tomada de este Salmo. El Salmo 6, el día de hoy, es el que vamos a estar estudiando todos juntos. El Salmo 6 es conocido como el primero de los 7 salmos penitenciales, que son cánticos de confesión, cántico de lamento delante de Dios. Sí, lo habíamos hablado cuando en Salmos 1 hablamos un pequeño paneo sobre los salmos, y es que los salmos también son para nuestro momento de dificultad, que la alabanza a Dios no está supeditada a una emoción, sino a los diferentes estados en los cuales nosotros como creyentes estemos atravesando. Así que este salmo yo le he titulado El propósito de la enfermedad, y es que es una pregunta que muchas veces nos hacemos: ¿por qué me enfermo? ¿Por qué se enfermó un familiar? ¿Por qué se enferma mi hijo? Y creo sin lugar a dudas que solamente la palabra de Dios puede darnos esta respuesta a una pregunta que todos nos hemos hecho. ¿Por qué Dios permite la enfermedad? ¿Por qué mi padre, mi madre, mi hijo, mi familia caen en enfermedad? Este es un salmo al músico principal. Sabemos, en Nejinot sobre Sheminit, sabemos que al músico principal es el líder de coros o el músico encargado en épocas, por ejemplo, de David. Era Emán, el cantor. ¿Qué tal Asaf también? Ha tenido también este título en tiempos de David. De hecho, si se dan cuenta, y si quieren, vayan conmigo al Salmo 39, y cuando ustedes vayan al Salmo 39, ustedes van a ver que dice, por ejemplo, al músico principal, y van a ver que dice Jedutún. Sí, o sea que Jedutún también tuvo, este levita, también tuvo este título de al músico principal. Ahora, nosotros también sabemos que esto también tiene que ver con el Lemenaj Natsea o el Natsaj, ¿sí? Que es la palabra para aquel que es preeminente. También significa, o se puede traducir como aquel que es vencedor, aquel que es resplandeciente, esta palabra Natsaj. Y por eso también cuando leemos al músico principal, también podríamos decir que es al Señor mismo, aquel que es vencedor, que es eminente y que es resplandeciente. Hermano Lincoln, usted me estaría diciendo entonces que los salmos son totalmente inspirados para aquel que es el vencedor, aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, de hecho, el Evangelio lo confirma en Hechos capítulo 2 y verso 30. El apóstol Pedro, en su gran discurso, hablando de todas las palabras de David, él cita: y como David era profeta, Dios le prometió que en un familiar suyo sería rey de Israel. Y si leemos todo este capítulo, Pedro empieza a hacer una conexión entre las palabras de David, que todas estas reflejan el carácter del Mesías. Entonces, cuando hablamos al músico principal, al vencedor, también entendemos que es al dulce cantor, al Mesías de Israel. Dice que es en Nejinot, ¿sí? Sobre Sheminit. Algo interesante es que estuve buscando, y el Nejinot es un instrumento de cuerda, ¿sí? Pero no cualquier instrumento de cuerda, es un arpa, pero no es cualquier arpa, es una arpa de 8 cuerdas, mucha atención. Ahora, este es un instrumento de 8 cuerdas que me llamó la atención, que tenía que ser entonado sobre Sheminit. Sabemos que la palabra hebrea Sheminit proviene del número 8, ¿sí? Que de hecho nosotros como que estamos muy acostumbrados a relacionar el número 8 con la eternidad, ¿no? De hecho, cuando tú escribes el número 8, por ejemplo, si tú lo empiezas a escribir y lo mantienes, no tiene inicio y no tiene fin. Tú puedes mantenerte escribiendo el número 8, y eso también es uno de los conceptos que tenemos, es la eternidad. Sin embargo, a mí me llamó mucho la atención que sea en Nejinot, quiere decir que sea en un arpa de 8 cuerdas, y hay un concepto en música que me gustó, que es Sheminit, y Sheminit quiere decir que habla de una afinación, habla de que las arpas, estas de 8 cuerdas, tenían que ser afinadas a la octava y la octava más baja. ¿Qué quiere decir esto? Que iba a ser un canto, una melodía entonada por voces varoniles. Así que qué interesante que este salmo iba a ser un salmo para momentos de dificultad, un salmo que es obviamente un salmo de David, de parte del primer libro, pero es un salmo para aquel que atraviesa un momento de dificultad. Y tanto es así que se toca con un tipo de arpa un poco más grave, afinada a una octava más abajo, para que sea entonada con una voz
un poco más gruesa, un tanto con un tono más grave. ¿Qué les parece ese dato? La verdad que fue, sin lugar, muy interesante. Y bueno, el contexto, hay varios, algunos asumen que el contexto de este salmo es la enfermedad de David, que cayó justo después del pecado que tuvo con Betsabé. Sin embargo, vamos a dejar que el salmo nos hable y vamos a leerlo juntos. Vamos a leerlo. El Salmo 6, verso 1 dice: Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy enfermo. Sáname, oh Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Señor, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Señor, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad. Porque el Señor ha oído la voz de mi lloro. El Señor ha oído mi ruego. Ha recibido el Señor mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Y se volverán y serán avergonzados de repente. Este salmo es un salmo penitencial, como les comentaba. O sea que es un salmo para entonar en medio de dificultad, de enfermedad, de error y de dolor. De hecho, este es el primero, como les decía, de los 7 salmos penitenciales. Vamos a ver que está el 6, el 32, el 38, el 51, el 102, el 130 y el 143. Y si ustedes quieren, vayan al Salmo 38 en el verso 1 y verán que es exactamente el mismo inicio que el Salmo 6. Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Qué interesante. Ahora, este salmo, para mí parecer, tiene 3 partes, y se los puse por colores, ¿sí? El verso del 1 hasta el verso 5, el salmista se dirige a Dios, ¿sí? Él sabe a quién debe dirigirse cuando está en momento de angustia, ¿sí? No llega a tener conflictos con su compañera, no llega a tener conflictos con alguien más. Él se dirige al único que es capaz de resolver este momento de tanta dificultad, que es Dios. Luego del verso 6 y el verso 7, vamos a ver que David habla por sí mismo, habla de su situación, le dice al Señor, esto es lo que me está pasando. Y desde el verso 8 hasta finalizar este salmo, David se levanta y habla a sus enemigos. Imagínense, hace énfasis en aquellos que van a ser avergonzados y confundidos. ¿Por qué? Porque David merece la muerte, pero vivirá por gracia. Porque si bien la paga del pecado es la muerte, ¿qué es la dádiva de Dios? Vida eterna, para el que corrige sus pasos. ¿Sí? Y yo me gustaría darles este ejemplo, es como un profesor, ¿no? Está en medio del examen y tú tienes gracia con el profesor, entonces el profesor se acerca, no sé a cuántos le haya pasado esto, y ve que respondiste mal a una pregunta. Entonces el profesor te señala y te dice, mira, esto no. Y uno diría, wow, eso ya es, muchísimas gracias, profesor. ¿Eso qué es? Eso es gracia. El que el profesor te dé la oportunidad, ¿sí? De responder bien, que te dé la oportunidad de volver a pensar, que te dé la oportunidad de reflexionar la respuesta, eso es gracia, ¿sí? ¿Qué a veces creemos que es la gracia? La gracia creemos que es que el profesor me está diciendo que el examen está mal y yo de prepo, ¿sí? Yo de soberbio, igual entrego mi examen y espero que el profesor no corrija mi error y que me deje pasar. ¿Sí? Y eso no es así. El profesor corregirá lo que tú no quisiste corregir, lo que yo no quise corregir. Este es nuestro tiempo de examen, esta vida. Decide tú si quieres corregir tu vida. Yo debo decidir si quiero corregir mi vida antes que venga el examen final. Ya el profesor nos está ayudando. ¿Qué haremos? ¿Seremos prepotentes y usaremos la gracia como ocasión de pecado? Porque el profesor no va a pasar esto desapercibido. Te está dando una oportunidad en el examen, pero lo que no corrijas tú, lo corregirá el profesor. Lo que no corrijas de pecado ahora en tu vida, Dios lo va a corregir. Y ya será cuando el examen esté al final, cuando ya no puedas cambiar nada. Cuando leemos este salmo, nos muestra una característica de un hijo de Dios, al menos yo lo vi así, ¿sí? Cómo David, a diferencia del mundo,
¿sí? Y de hecho, la diferencia no está en que un hombre peque o no, ¿sí? Pues ambos, tanto el pecador como el Hijo de Dios, ambos están susceptibles a caer, ¿sí? Es que lo que hace la diferencia no es en la caída, sino en lo que hacemos luego de ella. La diferencia radica es con qué actitud acudo a Dios. Mientras que el mundo arremete contra Dios con enojos, con iras, con blasfemia. Si tú existes, pues ¿por qué dejaste que mi padre muriera? Si tú eres mi Dios, ¿por qué mi mamá se murió? ¿Sí? Si existes, ¿por qué no evitaste que mi hijo se enferme? Si existes y me amas, ¿por qué yo estoy enfermo? Y como lo hemos visto mucho y muchas veces, realmente a veces todo esto es producto de nosotros mismos. Como lo dice Proverbios 19:3, la necedad del hombre le hace perder el camino y luego el hombre le echa la culpa a Dios. Esta es la diferencia del pecador con un hijo de Dios. No en que no se equivoca, sino que cuando acude a Dios, lo hace con clamor reverente, con súplica, con quebranto, con lloro. Y como lo hemos visto en este salmo, nuevamente la diferencia entre el mundo y un hijo de Dios es la actitud, en la cualidad de carácter más importante que debe tener un creyente. Pensemos como en un niño, ¿sí? Un niño que hizo algo mal y a pesar de ello, sabiendo que va a ser corregido por su padre, corre a avisarle, corre a decirle, papá, hice esto mal. Esa es la cualidad de carácter de un niño que nosotros no debemos perder, al menos la que el Evangelio quiere de nosotros. Sean como niños, en eso, en la pureza. Un niño no está pensando por ahí si hizo algo mal y no, quiere que el papá lo ayude en su momento a corregir eso. Yo cuando pienso en esto y pienso en la relación que Dios nos ha dado, ¿no? Yo en cierta oportunidad, siendo un niño, me habían regalado una bicicleta. Estaba muy contento con ella y salí a dar una vuelta y un señor me dijo que mi papá le había dicho que le trajera un dinero, pero que él necesitaba mi bicicleta para traer el dinero. Yo confié y mi bicicleta se fue con él. No está de más decir que me quedé todo el día esperando en aquella plaza hasta las 6 de la tarde. Recuerdo porque ya tardecía. Nunca volvió. Entonces volví a casa tan triste, Bueno, mi papá estaba más preocupado por mí, gracias a Dios, que por la bicicleta, ¿sí? Y a veces me pregunto, ¿cuánto tardamos en volver a Dios? ¿Cuánto tardamos en volver en medio de en nuestro error? ¿Por qué? Porque no es un problema la corrección, ni un problema tu pecado para Dios. Dios sabe las dificultades que atraviesas. Dios conoce las dificultades o lo pecaminoso de nuestro corazón. Lo que Él busca es una actitud diferente con la cual nos presentemos a Él. Vamos a arrancar con el Salmos, capítulo 6 y verso 1 que dice, Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. 2. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy enfermo. Sáname, oh Señor, porque mis huesos se estremecen. David aquí expone su enfermedad, pero sobre todo lo que aclara es de dónde proviene. Y proviene del pecado. Es una recompensa por el pecado. Algunos aseguran que fue una enfermedad en la piel, otros la asocian mucho, por ejemplo, con la lepra, porque es una enfermedad muy asociada con la rebeldía. Otros dicen que no, que fue una enfermedad de transmisión sexual asociada a la consecuencia natural de este acto pecaminoso que cometió con esta mujer. Sin embargo, lo que sin lugar a dudas sí podemos asegurar es que David sentía que estaba bajo el juicio de Dios. Lo que él percibía como enojo, mucha tensión, no significa que lo fuese. ¿Sí? Vuelvo a decirlo. Lo que David percibía como enojo de parte de Dios no significa que fuese enojo realmente. Es por eso que nos parece tan extraña, o al menos a mí me parece tan extraña la petición de David. Y a veces como que me pregunto a esta altura, ¿será que David no conoce al Señor, no conoce su disciplina? Pero si el mismo Señor le dijo por boca de Natán, ¿sí? Cuando lo empezaba a corregir, le dice, yo te saqué del redil de las ovejas, yo te saqué de la afrenta en la que vivías en la casa de tu padre, si más me hubieses pedido, más te hubiese dado, ¿sí? Y si leemos esto tal cual, parece que Dios espera nuestro error para que al puro estilo latinoamericano, si veo que te caes, yo te doy más duro luego, como muchas veces se nos dijeron nuestros padres, ¿sí? Y ese es el problema. Cuando vemos a Dios con nuestros lentes o con los lentes de nuestros padres, o en este caso con los lentes de la enfermedad. Sin embargo,
Los invito a que leamos esto en un lenguaje sencillo. Vamos a leer el mismo Salmo, capítulo 6, verso 1 y 2, pero miren desde la TLA. Dios mío, tenme compasión. No me reprendas cuando estés enojado, ni me castigues cuando estés furioso, pues ya no me quedan fuerzas. Devuélveme la salud, pues todo el cuerpo me tiembla. ¿Se entiende mejor? David no está huyendo de la reprensión de Dios. Lo que él no quiere es ser reprendido o castigado en un momento en particular, durante la ira, durante el enojo. ¿Saben qué? Yo tampoco. Sí, prefiero que Dios corrija mi maldad ahora y no en el día del juicio. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Quiero que Dios me corrija, sí, ahora, pero como lo hace un padre de verdad, y este es un consejo para nosotros como padres, ¿sí? Un padre de verdad jamás castiga en la ira, jamás castiga en el enojo. Y eso es, padres y madres que escuchan el día de hoy, un consejo que proviene de Dios. No castigues o reprendas a tu hijo en medio del enojo o de la ira. No lo hagas. No lo hagas estando exaltado o enojado, pues el punto de la corrección no es nuestro descargo emocional en medio de la frustración, sino la corrección de nuestro hijo. Por eso el clamor de David debería entenderse. Dios, castígame, corrígeme, pero uno, cuando no haya enojo, y dos, cuando yo pueda recibir esa reprensión, cuando pueda entenderla. ¿Por qué? Porque ahora me muero, ahora lo que necesito es ayuda, ahora permítanme ponerles otro ejemplo, ¿sí? De que Dios es así, pero ahora de la boca del Mesías. Porque parece, si no yo leo esto sin contexto, parece que Dios es como David lo está pintando. Y no es que David lo pinta así, es que a través de los lentes de la enfermedad y la dificultad, todos nos sentimos así. Pero Dios no lo es. Cuando Yeshua quiso mostrarnos el ejemplo de un padre, nos contó una historia. Él nos dijo que había un padre que tenía 2 hijos, ¿sí? Y que uno de ellos, el menor, quiso hacer la suya, no valoró al padre que tenía, la casa que tenía, y lo que hizo fue pedir la herencia, gastársela con prostitutas, con publicanos, y sabemos lo que pasa. Él queda en total bancarrota, abandonado, inclusive quiere alimentarse de las algarrobas que le dan a los cerdos. Y él dice, ¿qué hago acá? En la casa de mi padre, abundancia de pan hay. Él reconoce, al igual que David, que está en dificultad. Y él dice, volveré, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. ¿Y qué pasa? Ustedes saben la historia, cómo el padre lo abraza. Y su abrazo lo limpia, su abrazo lo purifica, su abrazo realmente lo sana. ¿Sí? Y cómo manda a matar el cordero gordo, el becerro gordo, y cómo dice, traigan vestido, perfume, traigan un anillo para ponerle en su dedo, ¿sí? Entonces, si esa es la característica del padre, al recibir a alguien que está en medio del momento donde necesita ser curado, si este padre, que es un padre, podríamos decir terrenal, es bueno, ¿cuánto más nuestro Padre celestial? ¿Sí? Finalmente, el padre del hijo pródigo, lo que hizo al verlo volver a su hijo, débil, sucio, hambriento, que en cierta manera podríamos decir que está enfermo de pecado, ¿por qué no? Pero estaba arrepentido. Lo reprendió en cuanto lo vio. Le dijo, te lo dije, desobediente, sucio, apestoso. Mira lo mal que me has hecho quedar delante de todos. Ahora todos verán cómo te castigo, aquí delante de los empleados. Nunca hizo eso. No, lo vistió, lo alimentó, su abrazo lo curó, lo sanó, y claro que sí. Luego vendría la reprensión, la corrección, porque escrito está en Proverbios, capítulo 16, verso 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Y este es un claro ejemplo de cómo Dios se adelanta a lo que nosotros anhelamos. David anhela lo que Dios ya es, pues él jamás lo castigó, ni a él ni a nosotros, en su enojo ni en su ira. Y a veces eso es lo que lastimosamente nos juega en contra. A los que a veces todavía vivimos de una forma inmadura, ¿sí? Como claro, no cosecho el fruto de mi desobediencia, como no cosecho el fruto de mi inmadurez, como no cosecho el fruto de mi enojo, como no cosecho el fruto de mi infidelidad, de mi transgresión a los mandamientos de Dios, pues tiendo a pensar que a Dios no le debe disgustar como soy. Y eso es un error. Pues escrito está en Romanos capítulo 2 y versos 4 y 5, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad,
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces el pecado va a ser corregido. La pregunta que nos hace el Señor y que le hará David es ¿cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo quieres que tu pecado sea corregido? ¿Ahora? ¿En el tiempo de la gracia donde tu alma puede ser librada? ¿O en el día de la ira, del justo juicio de Dios? ¿Cuándo prefieres que se corrija la maldad? Ahora puedes vivir. Después no. Porque finalmente la ira de Dios no es como la pensamos. Cuando te digo ira, ¿tú qué piensas? Un Dios enardecido, furioso. Él no es como nosotros. Su ira es simplemente justicia. Nada más. Les pongo un ejemplo. ¿Podríamos hablar mal, por ejemplo, del detergente que limpia? No. ¿Tiene algo mal el detergente? No. Pero si tú le preguntas a La Mancha, seguramente debe tener muchas cosas en contra del detergente. La lejía, la lavandina, el cloro, ¿tiene algo de malo? No. Pero si les preguntas a las bacterias, seguramente tienen muchas cosas que decir de parte del cloro. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Dios, en esencia, es un Dios justo, es un Dios que ama la justicia, que ama la bondad. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que realmente elegir. Si eres hijo de Dios, ¿cuándo quieres la corrección? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Ahora quieres la corrección? Porque si quieres la corrección ahora en esta tierra, es igual a salvación. ¿O prefieres que Dios te corrija en otro momento o que simplemente no te corrija? Quiero decirte que el que tú el día de hoy aceptes la enfermedad, la dificultad, como una forma de ser corregido, es lo que hace la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo de Satanás. A ver, hermano Lincoln, es muy fuerte lo que usted está diciendo, espero que tenga base escritural para decir esto. Y justamente lo dice Hebreos capítulo 12 y verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dios tiene que corregir nuestra maldad. Si Dios no corrige nuestra maldad, si Dios no corrige nuestros malos caminos, ¿cuándo lo hará? Al final, quiero ser corregido como todos los demás en el día de la ira. Verso siguiente, 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, Hebreos lo que nos está diciendo es que el castigo es la evidencia más notoria de nuestra adopción a Dios. ¿Sí? ¿Cuántos hemos cantado? Yo soy hijo de Dios, ¿sí? Y parece que ser hijo de Dios es hacer proezas o milagros. Y la palabra lo que nos dice es que si soportamos la disciplina, el castigo, la reprensión, es porque Dios nos está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina? Entonces, cuando Dios nos corrige, tal vez no se sienta agradable, pero es para nuestro bien. O sea, constantemente a mí me pasa en la guardia, donde existen niños a quienes puedo explicarle el procedimiento que les voy a hacer. Y ¿sabes qué? Me entienden y saben que es para su bien. Pero hay otros niños que no. Mira que a pesar de que lo explico con dibujos, con juguetes, ellos simplemente no quieren recibir la corrección, entre comillas, que necesita una herida que presentan. Sí, y cuando les digo, mira, tengo que limpiar la herida, tengo que coserla y cerrarla, pero te voy a poner anestesia, ¿sabe qué me dicen? No, no quieren. Que la deje así, me dicen algunos. Déjenmela así nomás. Póngame curita. No puedo ponerte curita. Se te va a ver el cerebro. Te lo puedo. Y los niños no quieren. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué creen ustedes que debería hacer? ¿Dejo que el niño se vaya con la herida abierta a su casa? No, tengo que hacer mi trabajo. Lo acuesto sobre una sábana, al lado de sus papás. Lo arropo con una sábana, que finalmente la voy a usar para inmovilizarlo. Le coloco anestesia y empiezo a suturarlo. Y he escuchado de todo.
¿sí? Alguna vez recuerdo a un niño que entre unos 4 o 5 años le gritaba a su mamá, ¿no? Y le gritaba, ¡adiós, mundo cruel! ¡Adiós, mamá! ¡Me voy! ¡Adiós, mundo cruel! Una pulga de 4 o 5 años gritándole a su mamá, ¡adiós, mundo cruel! Sí, claro, porque para él esto que es una reprensión, esto que es corregir algo que está mal, claro, para él es cuestión de tristeza. Pero nosotros sabemos que va a haber un apacible fruto luego de esto. Entonces, la corrección de nuestro error, podemos percibirlo como algo malo. ¿Sí? Eso no está mal. ¿Sí? Lo que está mal es que no seamos conscientes de que Dios es bueno y que Dios es justo. Y que aunque yo no lo entienda ahora, después lo voy a entender. ¿Sí? El punto aquí es lo que el Padre nos enseña. ¿Sí? Que a pesar de que por ahí mi paciente grita o se enoja, yo debo hacer lo que mi paciente requiere. ¿Sí? Y eso también compete en nuestro actuar como padres. ¿Por qué? Porque escrito está, ¿sí? Que yo no puedo airarme. O sea, imagínense que llega mi paciente y yo veo que el paciente no se deja y empiezo a gritarle a los padres. O sea, nadie me vería a mí o nadie vería a un pediatra volverse loco y enojarse porque un paciente grita. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y como padre, también según Santiago capítulo 1, y verso 20 dice, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, ¿por qué yo no debo castigar con la ira? Porque no obra la justicia de Dios. ¿Sí? Ustedes no saben la cantidad de historias tristes que les puedo contar. Una de las que más desgarró mi corazón fue un padre que no podía terminar de consolar. Él estaba enojado porque, como muchos de nuestros hijos, siempre hay uno que come y otro que no come. Y esta nena no comía, no comía, no comía, estaba muy delgada, y el papá se enoja porque no come, golpea la mesa, ¿sí? Y sin darse cuenta, rompe el plato que está abajo y un pedazo de ese vidrio se incrusta en el ojo de la niña. Esa niña perdió su ojo. Yo era el médico que estaba ahí posquirúrgico atendiéndola. Ese padre se quería volver loco. No había nada, nada que lo consolase, absolutamente nada. Entonces, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Actuaremos sin medida, golpearemos de más, no corregiremos de la forma adecuada y nuestros hijos tampoco entenderán la corrección, que es finalmente lo que nos interesa, o nos interesa golpear la mesa. Lo que nos interesa es que nuestro hijo entienda la corrección. Entonces, cuando Dios castiga, como lo dice en su palabra, en su ira, no es por un estallido puramente emocional, guiado por la frustración como nos pasa a los hombres, sino que es el peso de la justicia de Dios que dirige la disciplina. Y no es una mera emoción banal. Por eso cuando Dios le da a escoger a David, luego del pecado que cometa al someter al pueblo al censo, le dice, ¿quieres ser castigado por mí severamente o te dejo en manos de tus enemigos? ¿Y qué dice David? Te elijo a ti. Te elijo a ti. ¿Por qué? Porque en la ira de Dios, en la reprensión de Dios, es un acto justo y no un descargo emocional sin medidas. Este es el Salmo 6. Capítulo 2 dice, ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy enfermo. Sáname, oh Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Señor, hasta cuándo? Y yo escucho esto, y estoy al lado de mi esposa, e inicio el proceso diagnóstico de David. Es como que David entra al consultorio y confiesa, estoy enfermo, y tiene uno de los dolores más cruentos que puede existir, el dolor de huesos, el dolor óseo. Confiesa que está enfermo, que le duelen los huesos, asegura que se estremece, es decir, que es una afección que tiene problemas con las articulaciones, con los músculos. Ahora, piénsenlo conmigo. Si ustedes ven que alguien está estremeciéndose con el dolor de los huesos, ¿en qué piensan? En un estado febril. Y de hecho, es muy conocido la fiebre quebrantahuesos, como la enseñamos o la aprendimos en la facultad. Exactamente, la fiebre quebrantahuesos. Entonces, el punto de la gravedad de David, que es importante, inclusive él lo exalta diciendo, además, mi alma también, mi ser, lo que soy, mi psiquis, la persona, también lo está. Y esa es la diferencia cuando la enfermedad no es parte de un juicio. Tenemos hombres como Job, donde su alma estaba en paz. A pesar de que todo el mundo le decía que era un pecador, él decía, como dijo Dios, este es un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mi hermano Lincoln, yo estoy enfermo, pero estoy en paz con Dios. Valora eso. Pero hermano Lincoln ya se metió con este tema de la enfermedad
yo creí que la enfermedad era juicio de Dios. Y es lo que el legalismo nos ha enseñado. Alguien está enfermo, cayó en juicio de Dios. Yo, como un católico practicante, desde muy joven, me encantaba leer la Biblia y en algún momento me entré con estos libros apócrifos que dentro de la tradición católica son parte del canon. Uno de ellos era Sirácides. Y Sirácides decía que aquel que peca caiga en manos del médico. Esa noche me enfermé. Lloré todo el camino hasta la guardia, hasta la emergencia. Y mi padre me dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras tanto? ¿Por qué he caído en manos del médico? O sea que, juicio de Dios. Y mi papá me dijo, ¿pero qué leíste? Y me dice, yo le dije, Sirácides 37, nunca lo olvido. Y él me dice, no, ponte a leer Juan, me dijo. Si supiese que ese fue el libro que abrió mis ojos a las raíces hebreas de la fe. Pero sin embargo, ¿por qué nos enfermamos? Y esto lo escribí para ustedes. ¿Por qué nos enfermamos? Número 1, y estas son razones que revisamos con mi esposa, juicio divino. La que religiosamente creemos que es la única razón. Hermano Lincoln, para mí esta es la única. Para mí no existe más razón que el juicio divino. Es lo que legalistamente hemos creído. Las enfermedades de Egipto, por ejemplo, las plagas, fueron juicio de Dios. ¿Sí? El rey David y el hijo fruto azul de su adulterio que murió, también es fruto del juicio divino. Miriam y la lepra, cuando murmura contra su hermano en Números capítulo 12, también es por juicio divino. Entonces sí es verdad que una enfermedad puede provenir por causa de juicio, ¿es cierto? Número 2, para ser probados. O sea, y esto es muy importante y se los escribí, no porque Dios quiera saber algo de nosotros, porque es que, no, Dios probó a tal hombre, Dios probó a Job, Dios probó, entonces parece como que Dios no supiera, como que si Dios no fuese omnisciente, y Dios lo sabe todo. Y entonces, ¿para qué soy probado, hermano Lincoln? Para descubrir nosotros mismos algo que sin la prueba no sabríamos. ¿O acaso no vio Dios volver a Job? ¿Acaso no Dios dijo en el capítulo 1, este es un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Lo vio venir. Satanás estaba en el capítulo 1, Dios ya estaba en el 42. Pero el sentido de todo este libro fueron las palabras de Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Las palabras de Dios dio, Dios quitó, bendito, Baruch Hashem Adonai Eloheinu, bendito el nombre del Señor. Pues aunque me matase, yo confiaré en él. ¡Wow! Es que eso no lo conocía ni Job mismo. ¿Hay otra razón por la cual enfermarnos, hermano Lincoln? Para ser probados. Sí, Job y la lepra. A pesar de ser considerado justo. ¿Qué tal Pablo y su aguijón? En 2 Corintios 12:9. ¿Pablo tenía un pecado? No. ¿Era un juicio de Dios? No. Y entonces, bástate en mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. 2 Corintios 12:9. Dios quería probar el corazón de Pablo, no para que él supiese algo de él, sino para que Pablo se conociese, porque escrito está que el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Razón número 3, ¿por qué nos enfermamos? Para que las obras de Dios sean manifestadas. ¿Sí? Totalmente. Milagros, proezas sobrenaturales. En cierta ocasión, los discípulos asumieron que la ceguera de Bartimeo era consecuencia del pecado de sus padres, o sea, por un juicio divino. Claro, viene el ciego y le pregunta, maestro, ¿quién pecó? ¿Su padre, su madre? ¿Quién pecó? Y el Mesías le responde con el enunciado que acabamos de ver. No pecó ni este, ni su padre, ni su madre, ¿sí? Es para que las obras de Dios sean manifestadas. Entonces, también hay veces que alguien puede tener alguna enfermedad porque Dios la va a usar como una manifestación de su poder. Número 4, negligencia o ignorancia. Quiere decir que los malos hábitos alimentarios, el sedentarismo, el no hacer deporte, no hacer ejercicio, desobedecer las leyes alimentarias. Lo sepas o aunque no lo sepas. ¿Qué tal el COVID? ¿Qué tal nosotros que tenemos 3 años de aislamiento porque dijimos, no importa, Tuerzo, Hechos capítulo 10, tú cómete el murciélago, que viva la gracia, abajo la ley? ¿Qué tal la neurocisticercosis? Que es una enfermedad que viví muy de cerca porque hice mi medicatura rural en un lugar del campo donde había criaderos de cerdos. Y cuando ya me llegaba un paciente convulsionando, ya ni me estresaba. Preguntaba dónde vivía cerca de un lugar de criadero de cerdos o era el dueño de eso, le daba medicación antiparasitaria y lo mandaba a hacerse su control con neurología.
Y esa familia, cuando les decían que era por los cerdos, no, si yo les doy comer balanceado, los cuidamos, los bañamos, ellos comen todo lindo, no te lo comas. Y muchas de esas familias prefirieron tener descendencias de hijos con retardos mentales, con enfermedades neurológicas, antes que obedecer la palabra de Dios. ¿Qué tal el cáncer tan asociado a los mariscos, por ejemplo? ¿Qué tal la hipertensión arterial o la diabetes a causa de que comemos cualquier cosa o no mantenemos nuestro peso? Y no estoy hablando de estética, estoy hablando acerca de cuidar nuestro templo. Estoy hablando de dedicar el tiempo que tenemos que dedicar, porque escucha bien esto que te voy a decir. El tiempo que no dediques a tu salud, se lo dedicarás a tu enfermedad. Tú decides hoy, ¿quieres dedicarle tiempo a tu salud o quieres dedicarle tiempo a tu enfermedad? Porque los mejores doctores son el sol, el salir, el caminar, la vitamina D que recibimos del rayo del sol, el ejercicio, esa caminata diaria que necesitamos, ese ejercicio aeróbico, salir en bicicleta, tal vez caminar un poco. ¿Qué tal la dieta? Y qué mejor que la dieta de Deuteronomio 14, de Levíticos capítulo 11, con los alimentos que tenemos que comer. ¿Qué tal el descanso, que es un mandamiento? ¿Qué tal el agua, que es tan necesaria para hidratarnos? Muchas madres me dicen, te lo digo, dele, por favor, ya no le dé más gaseosas a su hijo, no le dé más jugo, no le dé más sobrecitos, colorantes, y me dicen, ¿qué le doy a mi hijo? Y les digo siempre lo mismo, agua, agua, agua. Y se los puse como las palabras seda, para que nunca se olviden. Si quieren estar como una seda, no se olviden que necesitan sol, ejercicio, dieta, descanso y agua. Y finalmente, la quinta razón por la que nos enfermamos. Y como médicos de terapia intensiva, juntamente con mi esposa, yo al principio de la vida y ella al final de esta, podemos decirle que la muerte también es una causa por la cual nos enfermamos. Vivimos de espaldas a ella, pero si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto, como dice Juan 12:24. El Señor tiene la intención de que esta vida nos prepare para algo más. Cuando en algún momento veas que tu exterior empieza como a descascararse y a caerse, recuerda que al igual que una semilla, necesita que esa cobertura se vaya, caiga en tierra y dé un fruto abundante. Ahora, si ya entendimos estas 5 razones por qué nos enfermamos, ¿qué tal si le preguntamos al Señor como lo hizo David? David preguntó, ¿hasta cuándo? Entonces tú y yo juntos hoy vamos a responder a eso a través de la Escritura. ¿Hasta cuándo Dios va a tener a aquellos que están con un juicio divino? Por ejemplo, Salmos 32:5 responde, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, aquellos que están en una enfermedad por un juicio divino, ¿hasta cuándo? Hasta que confesemos nuestras transgresiones. Señor, aquí estoy, me pongo de acuerdo contigo. Estoy mal en esto. Porque también es religiosidad el decir, soy un basura, soy un gusano, no merezco el perdón de Dios. Y ahí está Satanás hablándote. Satanás que te dice, uy, Dios sí que es bueno, ¿no? Y tú eres una rata miserable. Y tú estás pensando, sí, es verdad, mejor ni busco a la gente que estudia la palabra. No, yo ya no tengo remedio. Eso también es orgullo. Eso también es creer que Dios no puede cambiar. Eso también es decir, ya no quiero confesar mis transgresiones y me las guardo. Entonces el juicio divino se acaba hasta cuando nos ponemos de acuerdo con Dios. Hermano Lincoln, y para ser probados, los que están siendo probados, ¿hasta cuándo? 2 Corintios 12:9 nos da la respuesta. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, ¿hasta cuándo tú que no hay un pecado en tu vida, pero que Dios te está probando? Hasta que de buena gana entendamos que tengo que morir yo para que nazca Cristo. Ok, hermano Lincoln. ¿Y hasta cuándo estos que están esperando que las obras de Dios sean manifestadas? Lo dice Mateo 10:47. Y oyendo que era Jesús, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Estamos hablando del ciego Bartimeo. Y muchos le reprendían para que se callase. Silencio. Pero él clamaba mucho más, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pues ya que era ciego, pues se hizo el sordo. Ya está, ya era ciego, se hizo el sordo y dijo, sigo gritando y sigo gritando.
Entonces, ¿hasta cuándo aquellos que tienen una enfermedad y esperan un milagro, si esa enfermedad es para que las obras de Dios sean manifestadas, sigo yendo? Sigo yendo. ¿Eres ciego? Puedes oír. Entonces, sigue clamando para que el Señor tenga misericordia de ti y para que su obra redentora te alcance. Hermano Lincoln, y los que somos negligentes o por ignorancia no hemos cuidado del templo, ¿hasta cuándo? Y hasta que corrijamos los esquemas destructivos que hayamos heredado de nuestras familias. No, es que en mi familia todos comíamos así, grasas, y en mi familia todos somos obesos, o en mi familia todos hacemos esto. Bueno, obedezcamos su palabra, pues le importa cada aspecto de nuestra vida, y es nuestro deber cuidar el templo del Señor. Entonces, en cuidando mi templo y en esta comunidad y en este ministerio, queremos ayudarte a que sigas mejorando este estilo de vida. ¿Por qué? Porque el Señor le importa todos los aspectos de tu vida, porque Él nos ha dado el ejemplo. Y finalmente, hermano Lincoln, ¿hasta cuándo lo de la muerte? ¿Solución hay? Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Entonces, aún la muerte, el hasta cuándo de la muerte, es que debamos entender de que más allá, ¿qué está más allá? Fue la claridad que nos dio el Evangelio. Está su palabra, está Él esperándonos después de la neblina, después de ese momento de ese abrir y cerrar de ojos. Quien te espera es tu Padre bueno. Salmos, capítulo 6, el propósito de la enfermedad. Verso 4, David clama, vuélvete, oh Señor, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Aquí esto me llamó la atención porque le dice, vuélvete. ¿Sí? Y Dios se podría volver, es como que Dios se fue. ¿Sí? O al menos es la impresión que tenemos cuando estamos enfermos, cuando la tristeza nos invade, cuando el dolor nos acecha, decimos que Dios se fue, pero Dios no se ha ido. Dios es omnipresente, es decir, que Dios está en todo lugar con nosotros. O sea, Él no debe volverse porque el único que se va somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que volvernos a Dios, como dice Isaías capítulo 1 y verso 18. Venid luego, dice el Señor, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sí? Pero en nuestro dolor, creemos que al igual que el mundo, que la familia, que nuestros padres que nos hayan abandonado, pues creemos que Dios es igual y pensamos mal de Dios. Pero la única verdad es que nunca lograremos entender el amor que tiene Dios por nosotros, que nos dice, jamás te dejaré, nunca te abandonaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Sí? Y finalmente David tiene lucidez en medio de su enfermedad, cuando dice, sálvame por tu misericordia. Y esta palabra misericordia ya la hemos estudiado. Es la partícula original gen, que significa gracia. Aquí tradujeron como misericordia, pero es sálvame por tu gracia. ¿Sí? Gracias por tu salvación, no es por méritos, no, pero se demuestra con obediencia. Mucha atención, la salvación no es por méritos, pero se demuestra con obediencia. ¿Sí? Por ello exclamará David más adelante que la vida la quiere para enseñar a los transgresores sus caminos. Salmos capítulo 6 y verso 5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? ¿Sí? Y yo creo que sería muy incorrecto tomar estas palabras de angustia de David como evidencia de que no hay vida más allá de esta vida. ¿Sí? Antes de la revelación que ha traído el Evangelio, que nos ha dado mucha certeza de la vida después de la muerte, las certezas eran vagas. Por ejemplo, aquí yo les traje Job 19:25. Job tenía una cuestión positiva. Decía, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Pero luego ves que Job dice que el malo se muere y descansa. Y luego Dios le va a llamar mucho la atención a Job. En el capítulo 42 le dice, ¿tú te moriste? ¿Fuiste al Seol y veniste para que digas que el perverso cuando malo no sufre? Y Job le dice, perdón Señor, yo hablaba de cosas que no entendía, cosas demasiado increíbles para mi pensamiento, para mi entendimiento. Pero se usan esas partes de Job, o se usa esta parte de acá para decir, bueno, no, lo que pasa es que ya en la muerte se acabó, finito, nada más. Y no es así. Y no es así. ¿Por qué?
porque ahora tenemos el Evangelio. Y es como lo dice 2 Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué les parece? Entonces, ciertamente Jesús nos dejó saber más sobre el cielo y sobre el infierno y sobre la muerte, más que nadie. ¿Sí? Él mismo lo dijo, las parábolas contienen los secretos del reino. Y la parábola de Lázaro y el rico simplemente fue contundente con una vida después de la muerte, con las recompensas más allá del sol que, por ejemplo, promete el Evangelio. Y tú saben cómo fue esta historia, ¿sí? Esta historia contiene a el rico viviendo una vida ostentosa, lleno de fiestas, y tiene a Lázaro, teniendo una vida totalmente de enfermedad, pobreza y dificultades. Los dos mueren, tanto el rico como Lázaro. ¿Y saben lo que pasa? ¿Sí? Lázaro es recibido por el padre Abraham, es recibido en el seno del Señor, mientras que sufriendo y padeciendo en este fuego ardiente. Y él dice, padre Abraham, déjame ir al otro lado, déjame por lo menos tocar la lengua, ¿no? Posarme un poco ahí donde está Lázaro para que algo de agua me llegue, déjame estar cerca de ese lado. Y le dice, hijo, hay un abismo entre los dos, no hay más para hacer. Bueno, entonces déjame volver a mí para avisarles que no sigan así a mis hermanos. Y Abraham le dice, mirad, tienen a los profetas, tienen la Torá, tienen el Evangelio. ¡Wow! Esta parábola nos muestra por qué el Señor luego le recrimina a Job sus palabras cuando él aseguraba de que luego de que se mueren los malos, bueno, no pasa nada, que el bueno y el malo en la muerte son iguales. De hecho, salen las palabras necias también en Eclesiastés, de Salomón también. Por lo cual, cuando estudiamos Eclesiastés, les dije que era una lección de vida, un camino por donde no ir. Pero volvamos a nuestro salmo. El punto del Salmo de David no era presentar una teología completa del mundo del más allá. O sea, él estaba en agonía, estaba temiendo por su vida. Y cuando está a punto de perderla, reconoce que tiene motivos para vivir. Eso era lo que quería recordarle David a Dios. ¿Sí? David pide vida y no dice, pido vida para ser rey sobre Israel, pido vida para seguir gobernando. Él pide vida para alabar al Señor. La pregunta que te tengo el día de hoy para todos nosotros es, ¿para qué queremos seguir vivos? Piénsalo por un momento, pregúntate. Si el Señor te tuviera que decir hoy, dame una buena razón para que sigas con vida, ¿cuál sería esa razón? Uy, hermano Lincoln, qué pregunta tan difícil. Sí, es difícil. Cuando no has encontrado tu propósito. Ahí es difícil, ¿sí? Y por la naturaleza que tenemos como hombres, cegados por el orgullo, por la vanidad de la vida, que no ve lo que está delante de él, que no entiende que hay que dejarlo urgente para dedicarse a lo importante. Es allí donde un diagnóstico médico de una enfermedad, cuando un momento de angustia, sí nos abre los ojos. Y cuando estamos en medio de esa enfermedad, en medio de esa angustia, en medio de ese dolor, ahí se abren nuestros ojos. Pues ese es el propósito de la enfermedad. Para muchos de nosotros, tal vez no para todos, ¿ah? Pero la gran mayoría de nosotros, tal como el hijo pródigo, necesitamos tocar fondo para reaccionar. Y tal vez todos estemos de acuerdo en que la respuesta es, permíteme, Señor, alabarte con mi vida. Qué idílico, que aunque suene más poético, morir por Dios, sin lugar a dudas que requiere más valor vivir que el que se requiere para morir. Se requiere mucha más valentía para vivir cada día para Dios que simplemente morir. Este es el Salmo 6, que nos muestra el propósito de la enfermedad. Verso 6. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Esto es para los que argumentan de que la vida en Dios no tiene espacio para el dolor. Esto es para aquellos que dicen que vamos simplemente con alegría y hermano, usted no se puede entristecer, usted no se puede deprimir. Y aquí vemos claramente una etapa de depresión en David, ¿sí? Y este salmo está creado para un momento de desgracia. Este salmo desde que arranca nos muestra que es un salmo para el dolor, tocado en un instrumento específico para lamentación y cantada con voces graves, varoniles, como si fuera de juicio. Y aunque difícil de decir y aún más para entender, uno de los sentidos de la vida es la muerte. Es uno de los sentidos, porque escrito está. Juan capítulo 2 y verso 24.
de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Hermano Lincoln, pero yo me quedé soltero o soltera, o no me casé, o no tengo hijos, o los perdí. No importa. Una vida íntegra tuya delante del Señor traerá mucho fruto, aunque ahora no lo veamos. La muerte, como la explica el Evangelio, puede ser física, pero la más importante a la que estamos llamados hoy es a la espiritual, a nosotros mismos. Y cuando estamos en ese proceso de vivir, de morir, muchas veces, al igual que David, sentimos que Dios está enojado con nosotros. Parece que la vida carece de sentido sin la presencia de Dios. No podemos dormir, comer o vivir. Nada tiene el mismo sentido. Es que ni los dones que antes disfrutábamos tienen un verdadero sentido. Es que cuando uno se aleja de Dios, nada tiene sentido. Mi relación con mi esposa no tiene sentido. Mi relación con mis hijos sin Dios no tiene sentido. Mi trabajo, cuando atiendo niños sin Dios, no tiene sentido. Mis dones, tus dones, lo que Dios te ha dado para hacer, tu voz, tus atributos, tu inteligencia, tu fuerza, no tiene sentido si no lo dedicamos al Señor. Salmos, capítulo 6, verso 7. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi lloro. Y a mí me gusta mucho unir estos dos versículos. Y me gustaría que tú hagas una flecha del 7 al 8. Como que una cosa lleva al otro. Porque el sufrimiento debe guiarnos a tomar decisiones. ¿Sí? O sea, a mí me pone mal muchas veces cuando alguien que le estás mostrando que esto tiene una enfermedad y que lo que tiene que hacer en vez de estar sufriendo tanto es tomar una decisión, no la toma. Entonces parece que simplemente sufrimos porque queremos llorar un rato, porque queremos sacar a pasear los mocos otro rato. Pero no tiene sentido el sufrir si no provoca lo que dice aquí el verso 8. Una acción, apartados de mí, todos los hacedores de iniquidad, de maldad. Interesantemente, David nos da aquí una clave tremenda. ¿Sí? Cuando estemos viviendo en pecado, vamos a estar rodeados de inicuos. Y que no con decir, voy a buscar de Dios, es suficiente. Debemos separarnos de las asociaciones impías. Ay, que es mi amigo, mi colega, mi compañero de trabajo. Apartados de mí, todos los hacedores de maldad, todos los inicuos. Ay, sí, hermano Lincoln, yo por eso me aparté de borracho, de mentiroso, de asesino. ¿Estás seguro que eso es todo? Lee conmigo esto. Lee conmigo. Mira Mateo capítulo 7, verso 21 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, hacedores de iniquidad, que se los voy a mostrar ahora con la Escritura. Hermano Lincoln, una de las frases que a mí más me impactó del Mesías era Salmos capítulo 6 y verso 8, totalmente. ¿Qué tal está? Lucas capítulo 13, verso 25 al 27. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Estas tres lecturas que te he mostrado son el Salmo 6, 8. Es tal cual lo que cita el Evangelio. Muestra que la maldad, la iniquidad, lo que en griego es anomía, confluyen en estas tres. Mira esto. La palabra anomía viene de Strong G458 y significa ilegalidad, violación de la ley, maldad, impiedad, infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión. Entonces Dios ha dado sus leyes, sus mandamientos, para que los cumplamos. Él nos hizo salvos por gracia, y ahora que soy salvo por gracia, vivo para obedecerle.
que no tiene sentido. Es como el ejemplo que dimos acerca de la gracia que recibes en un examen e igual no quieres corregir tus respuestas. No tiene sentido pensar que Dios ha limpiado tu multa, pero que tú no debes seguir respetando el exceso de velocidad. Claro que no. No tendría sentido esto. Eso es usar la gracia como motivo para pecado. Entonces me pongo de acuerdo con Dios. Dios, tus mandamientos son todo para mí. Debo honrar a mi padre y a mi madre, no robar, no matar, guardar el día de reposo, no andar con ídolos, con idolatrías, con adulterios. Entonces, hermano Lincoln, cuando usted me dice que debo apartarme de inicuos, de hacedores de maldad, también debe ser de todo aquel que va en contra de la Torá, de la palabra de Dios. No lo digo yo, te lo dice tu Mesías. No basta con que vayas a un lugar donde dicen, en el nombre de Jesús, y salen fuera demonios. No basta ir a un lugar donde dicen, ahora recibe, y los cojos son sanados. No basta. Y no lo digo yo, lo dice el Mesías, que es las 3 cosas que más se ofrecen en un culto regular, en el nombre de Jesús, echar fuera demonios y sanidades. Sin embargo, si en ese lugar o en tu vida lo que hay es transgresión de sus mandamientos, pues eso también es un hacedor de maldad, eso es un inicuo. Salmos capítulo 6, verso 8 dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi lloro, el Señor ha oído mi ruego, ha recibido el Señor mi oración. ¿Sí? Pero hermano Lincoln, qué contraria es esto a la prédica de las famosas declaraciones, ¿no? Yo arrebato, yo exijo a Dios, yo soy su hijo. Y las oraciones, en vez de mostrar dependencia a Dios, muestran soberbia. ¿Sí? Y es muy importante esto que debamos entender. Nosotros cuando vamos a Dios, aunque seamos sus hijos, pues vamos con una actitud de agradecimiento, con gozo, pero también con clamor, también con lágrimas. ¿Sabes por qué? Porque tenemos el ejemplo. Hebreos capítulo 5, verso del 7 al 8 dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, H mayúscula, título, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces parece como que la gracia y Cristo están contrarios a la obediencia y al temor reverente a Dios. Y son lo mismo. Hermano Lincoln, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo hago para que Dios me escuche? Yo veo que él tenía temor reverente. ¿Sí? Pero ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo estar seguro de que Dios escucha mi oración? Está en la palabra. Proverbios, capítulo 28, verso 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, ¿por qué escucha el Señor a Cristo? ¿Por qué el Señor escucha a los apóstoles? ¿Por qué el Señor puede escuchar a cualquier hombre y no tal vez nuestras oraciones? Porque nosotros dijimos, no, la ley se acabó y va la gracia. Hemos apartado nuestro oído para no oír la ley. Preferimos oír al pastor de la congregación, al líder. Es que nos llevamos bien, es que sí, es que ya echan fuera demonios y a mí eso me gusta. Me gusta el show de gritar fuerte el nombre de Jesús, me gustan las luces, sí, me gustan otras cosas. Yo sé que han apartado su oído para no escuchar la ley de Dios. Pero ahí quiero estar. Su oración también es abominable. Este es el Salmo 6, un salmo que nos está confrontando. Verso 10, terminamos. Se avergonzarán y se turbarán muchos, todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Y es lo que acabamos de leer. Muchos de los que creían que en el show, en todo esto, ¿sí? No, tú no tienes que tolerar la enfermedad. No, la enfermedad no proviene de Dios. Cuando hemos visto que es así, que es un error. Y muchas veces en estos círculos de la prosperidad, no, ven y te sana, y si no, ve y no aceptes el no de Dios. Y tú ve por el sí de Dios. La enfermedad, ya lo vimos, puede ser por juicio de Dios. La enfermedad también puede ser por un tiempo de prueba que necesitamos pasar. También es para que las obras de Dios sean manifestadas. Tal vez porque tenemos que corregir nuestro esquema destructivo. O tal vez es porque la vida es finita y tenemos que empezar a poner nuestra vida acorde. Pero a mí me encanta que dice que será de repente, porque está escrito en la palabra. Primera Tesalonicenses capítulo 5, cuando habla de la venida, del día de la ira, de lo que hemos estado hablando. Del decidir, ¿quiero que Dios me corrija ahora en el tiempo de la gracia?
¿O quiero esperar el juicio? Verso 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones como el final del mundo, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos la destrucción repentina, como los dolores de la mujer en cita, y no escaparán. Y así nos enseñaron a nosotros esto. Nos enseñaron que así iba a ser y que, bueno, nadie sabía ni el día ni la hora y usted simplemente ame a Dios y nada más. Pero acá Pablo dice que ustedes no tienen necesidad. ¿Por qué no tenemos necesidad? Por el verso siguiente. Hermanos, ustedes no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. ¿Y por qué? Nosotros ya lo hemos estudiado aquí. Porque el Señor dispuso sus festividades como su reloj. Él fue el Cordero de Pesaj. Él es el pan sin levadura. Él es la resurrección, las primicias de resurrección. Él envió su Ruach, su espíritu en Pentecostés. Y lo que estamos esperando es la fiesta de Yom Teruah, la cual arranca por la noche. Y sabemos los tiempos. No puede ser que llegue la festividad de Yom Teruah y yo ni sepa dónde estoy. No puede ser que lleguen las festividades y yo no tenga idea de lo que son. ¿Y sabes qué? Prefiero tener una comunidad en la cual estamos a veces discutiendo por cómo guardar una festividad y en qué fecha es, o si es Shabbat o no. Prefiero eso, a estar delante de una comunidad que, como dice acá, dicen paz y seguridad, amor, ¿no? Paz y seguridad, prosperidad, porque va a venir como ladrón por la noche. A nosotros los que estamos en luz no nos puede sorprender. Verso siguiente, verso 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe, la obediencia a la palabra de Dios, el amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el plan de Dios para ti no es la ira. Para ti es la corrección ahora. Para ti es ahora, en el tiempo de la gracia, reestructurar nuestras vidas para vivir de una manera diferente, para que estés en la brecha, para que si tú lo viviste mal, no lo vivan tus hijos. Hermano Lincoln, es que yo he padecido el catolicismo, el cristianismo, el evangelismo, lo que tú quieras. Pero tal vez no es para ti, es para que tus generaciones. Si no hubiese sido Abraham quien se pone en la brecha, no existiría Israel. Entonces, todo arranca contigo. Terminamos, verso 10. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. ¿Estés vivo o estés muerto? Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y ya para terminar, esto es lo que tenemos que hacer como comunidad. Lo que hicimos el día de hoy, familia. Animar los unos a los otros y edificándolos, así como lo hacéis. ¿Cómo? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Que al que tiene juicio, el día de hoy pueda irse diciendo, estoy animado a arrepentirme, voy a confesar delante de Dios mis transgresiones y voy a volverme a Dios. Listo. Al que estaba siendo probado, se pueda ir fortalecido. Te invitamos a los tiempos de oración, de testimonios, para que sigas en este proceso de limpieza, de exaltación que Dios quiere hacer con tu vida. A lo que espera la manifestación de las obras de Dios. No impedirles que si son ciegos escuchen al Señor. Que puedan seguir clamando para que Dios los sane. Al que está siendo negligente con su salud, exhortarles e invitarles a que cuiden su templo, a que corrijan esos esquemas destructivos que heredamos muchas veces. Y finalmente, al que se nos adelante a la presencia del Señor, que esté seguro que no es el final del camino, sino que es realmente el comienzo del verdadero. ¿Sí? Eso es lo importante que no podemos olvidar, querida familia. ¿Sí? Este salmo realmente ha sido maravilloso. Este salmo nos ha confrontado. Y el día de hoy, además, permítanme compartirles una alabanza. No me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Misericordia ten de mí en la enfermedad. Sáname, Señor, pues débil soy. Sáname, Señor, pues desfallezco. Sáname, oh Señor, porque mis huesos se estremecen
y mi alma también turbada está. Oh Señor, ¿tú hasta cuándo? Vuélvete, oh Señor, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Vuélveme, oh Señor, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir por las noches de tanto llorar. Mas testifico que el Señor ha oído mi ruego. Él ha escuchado la voz de mi clamor. Mi oración ha llegado a su trono. Todos verán que grande es el Señor. Mas testifico que el Señor ha oído mi ruego. Él ha escuchado la voz de mi clamor. Mi oración ha llegado a su trono. Todos verán que grande es el Señor. Todos verán que grande es el Señor. Todos verán que grande es el Señor. Es el Señor. Este ha sido Salmos, el libro más citado por el Evangelio. El día de hoy estudiamos Salmo 6, el propósito de la enfermedad. Fue al músico principal en Nejinot sobre Seminit, un precioso salmo de David, de parte del libro 1. Gracias, Señor. Bendito seas, Padre, por enseñarnos y entender que la enfermedad es solamente parte de ese proceso en el cual tú nos has prometido: no te dejaré, no te abandonaré. Mi diestra de justicia, de amor, de favor, es la que siempre te sostendrá. Gracias por el proceso que estás llevando en mi vida y en cada uno de mis hermanos. Permítenos decir, como dijo tu siervo en su momento: si Dios dio, si Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y aunque me matase, solamente en Él y solamente en Él confiaré y esperaré. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.